Ya. Bien, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo de la India, el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Espero que os hayáis aprendido ya los 3 objetivos. Los iré repitiendo en cada lección porque considero que los 3 objetivos tenemos que tenerlos siempre muy presentes. De igual forma que tendríamos que tener también muy presentes las 3 proposiciones fundamentales que aparecen en el proemio de la doctrina secreta. Los hemos comentado más de una vez. Y bien, antes de empezar, querría comentaros que pasado mañana, día 1, empezarán las jornadas ibéricas y, si lo veis aquí, el tema es la teosofía y las relaciones personales y yo creo que es un tema muy interesante. Seguro que a todos nos va a gustar porque las relaciones personales quizás es uno de los temas que más satisfacción o sufrimiento nos generan, ¿no? Entonces estaría bien escuchar a todos los que van a participar diciéndonos alguna cosa, ¿no? Sepáis también que en la inauguración el día 1 a la tarde, a las 5, después de la apertura, Tim Boyd, nuestro secretario general, que acaba de ser reelegido por una gran mayoría, hará el discurso inaugural de estas jornadas ibéricas. Bien, y bueno, pues empezamos. El pasado día dimos el desaliento de Arjuna y la contestación de Krishna sobre la naturaleza del alma, diciéndole, oye, tienes que ir a la lucha, no puede ser que no quieras luchar. Y bueno, yo creo que ahí pasamos el escollo principal que para mucha gente supone aquello de que Arjuna nos podamos identificar con él en el sentido de que no quiera luchar y Krishna, el representante del dios, el avatar, que le dice, no seas cobarde y a por ellos, ¿no? Y bueno, vimos que vimos que esta primera parte la podríamos interpretar de 2 maneras, ¿no? Una es el sentido literal de lo que está ocurriendo y, claro, seguramente nos identificaríamos mucho con Arjuna, ¿no? Decir, oye, yo no puedo ir a la guerra a matar a mis parientes, a mis maestros, a mis amigos, etcétera, ¿no? Pero hay la otra interpretación, que es la que nosotros ahora ya vamos a utilizar a partir de ahora para todo lo que viene, que va a ser la interpretación simbólica de esta batalla, que es la batalla interna. El campo de Kurukshetra no está allí en la India, en no sé qué zona, el campo de Kurukshetra está aquí dentro nuestro, ¿no? Bien, pues hoy ya pasado este desaliento de Arjuna y el Krishna que le habla sobre la naturaleza del alma, vamos a ver si acabamos con estos 3 temas, que no lo sé si los acabaremos, ¿no? El desapego, aquí empieza a hablarle ya no solamente de la naturaleza del alma, empieza a hablarle del camino a seguir para desarrollar esa batalla interna, ¿no? El desapego, el karma yoga y luego la meditación. Vimos que cuando Krishna le está instruyendo a Arjuna, diciéndole, oye, tienes que ir a la batalla, le va diciendo, resumido esto, ¿no? En la naturaleza del alma le dice, el espíritu es inmortal e infinito, el espíritu nunca muere, nunca nace, nunca muere, es eterno. Todo lo que tiene un principio, el cuerpo es el que tiene un inicio, ¿no? Ha de tener un fin. También le dice, al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. Continúa diciéndole, la vida y la muerte no son diferentes, existiremos por siempre y para siempre. Y finalmente, resumido, una de las frases importantes que yo creo que
merece la pena meditarla. Lo irreal nunca ha existido y lo real nunca ha dejado de existir. Aquí se está refiriendo lo irreal, es aquello que tiene un principio y que tiene un fin. No quiere decir, es lo que nosotros llamamos maya, no quiere decir que no tenga una realidad temporal, que la tiene, ¿no? O sea, lo tenemos claro. Pero como pasa el tiempo, resulta de que aquello es como si no hubiera existido. Estos cuerpos que tenemos ahora, las formas, es como si nunca hubieran existido. En cambio, lo real, que es el espíritu, ese yo superior que tenemos, nunca ha dejado de existir. Nunca tuvo un inicio, nunca tuvo un final. Y finalmente, dice, el espíritu es indestructible e imperecedero. Todo lo penetra. Estas instrucciones que Krishna le da a Arjuna están totalmente de acuerdo con nuestras enseñanzas teosóficas. No hay nada que podamos objetar a todo esto que se ha dicho. Seguramente luego, a lo largo de las instrucciones que Krishna le va dando durante todo el Bhagavad Gita, habrá algún aspecto donde haya alguna discrepancia respecto a nuestras enseñanzas teosóficas. Pero bueno, todo eso ya llegará y ya lo veremos. Bien, como os decía, podríamos hacer la interpretación literal o simbólica, y a partir de ahora ya vamos a olvidarnos de la interpretación literal y todo lo que se refiere a esta batalla lo vamos a interpretar como esa batalla interna, y las instrucciones de Krishna son el camino para salir victorioso de esa batalla. Ahora bien, os tengo que decir que vamos a hacer una visión del Bhagavad Gita muy por encima, o sea, profundizaremos en la medida que podamos. Yo tampoco es que sea un gran experto, pero si alguien está interesado en profundizar a fondo en el Bhagavad Gita, será necesario que acuda a diferentes versiones, que acuda a comentarios acerca del significado de más de una frase. Tendrá que investigar acerca de significados de las palabras que vienen en sánscrito. En fin, el estudio a fondo del Bhagavad Gita no es un estudio como el que vamos a hacer, necesitaría un estudio, yo diría que incluso de años, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este estudio ahora del Bhagavad Gita que vamos a hacer. Acaba la lección anterior diciéndole, así que Arjuna, sin temor, lucha y extermínalos. Triunfa sobre tus enemigos en esta batalla, sobre tus enemigos internos, los que hay dentro de ti. Ya lo hablamos esto el otro día. Y entonces empieza ahora ya con las instrucciones de cómo se tiene que desarrollar esa batalla, ¿no? Y empieza con el desapego, que también se llama el yoga de la renunciación. Le dice a Krishna a Arjuna, así pues, escucha la sabiduría del yoga, camino de la libertad de ataduras y de lo eterno. Esta es la sabiduría Sankhya, la visión de lo eterno. En este camino ningún esfuerzo es baldío, ni existe posibilidad de desgracia. Hasta el más mínimo progreso supone liberación de tus miedos. Aquí quiero hacer un alto para explicaros. Primero, cuando está hablando del yoga, de la sabiduría del yoga, dice, hasta el más mínimo progreso supone liberación de tus miedos. Seguramente a todos os suena el Raja Yoga o los Yoga Sutras de Patanjali. Y yo os diría que es un sistema científico, está más que comprobado, a pesar de que habrá mucha gente que intenta hacer la meditación y no obtiene resultados. Aparentemente no obtiene resultados, pero seguro que internamente está consiguiendo cosas, ¿no? O sea, yo os digo que es un camino científico, muy comprobado. Y respecto a la sabiduría Sankhya de la que habla aquí, recordar que cuando dimos la primera lección y os estuve hablando de la India y la invasión de los arios,
en principio parecía que los arios habían venido a dominar y a culturizar a una población indígena que era muy inculta, que eran medio salvajes, etc. Resulta que luego, con los descubrimientos de las ciudades estas de Mohenjo-Daro y alguna otra, alrededor de 1925, se descubre que realmente ahí había una cultura muy importante y muy desarrollada. E incluso por las figuritas y los pequeños templos que tenían, no eran templos, digamos, zonas de la casa donde tenían alguna figurita, como algún dios o tal. Parece ser que esta filosofía Sankhya viene de ahí, viene de los aborígenes que vivían en la India. Incluso puede ser que esta filosofía sea anterior incluso a los Vedas. La verdad es que la filosofía Sankhya ha influido mucho el hinduismo. Lo que pasa es que tiene, digamos, a pesar de que tiene muchas similitudes con el hinduismo, con los Vedas, incluso yo diría también con la teosofía, hay una diferencia que es fundamental y digamos que abismal, en el sentido de que la filosofía Sankhya es dualista. Ellos tienen una visión de que el Purusha, o sea, el espíritu, es una cosa y la materia es otra. Y en cambio, tanto la Vedanta como en Teosofía, hablamos de que no somos dualistas, hay una unidad, y cuando hablamos de espíritu y materia o de Purusha y Prakriti, lo que estamos haciendo es definir que es lo mismo, pero con diferentes niveles de sutilidad. O sea, el espíritu es materia sutilizada y la materia es espíritu densificado. Es lo mismo, pero en cambio en la Sankhya son dos cosas totalmente independientes y siempre eternas. Para ellos el espíritu es, digamos, pasivo, es el observador o el disfrutador, y la materia por sí sola no es capaz de hacer nada. Simplemente cuando el espíritu se acerca a la materia, por su proximidad, la materia empieza a activarse. Ellos hablan de que la materia tiene una serie de cualidades que veremos dentro de muy poco, que son las gunas, las cualidades de la materia, y cuando el espíritu no está en contacto con la materia, estas gunas están, digamos, equilibradas y no hay actividad. Pero cuando se acerca el espíritu, entonces se desequilibra y es cuando la materia empieza a funcionar, empieza a generar formas, etc. En cambio, el espíritu lo único que hace es ser, digamos, el disfrutador de lo que está ocurriendo con la materia. Para la Vedanta y para la teosofía, el espíritu no es eso aparte, sino que el espíritu está metido ahí y todo lo que funciona, funciona gracias al espíritu. Y es el espíritu el que nos impulsa, el que actúa. Lo que pasa es que, digamos, su energía, sus instrucciones se ven veladas por las vestiduras, los velos que vamos poniendo al espíritu, y al final los diferentes principios, los diferentes cuerpos, pues actúan no siguiendo lo que el espíritu querría mostrar. No sé si me he explicado, pero bueno, veis que la visión Sankhya tiene una gran importancia dentro de la filosofía del hinduismo, pero la gran diferencia es esta. Sankhya es dual y la Vedanta y la teosofía no somos dualistas. ¿De acuerdo? Lo que sí querría deciros también es que no hay prisa, ya estamos metidos de lleno en el estudio del Bhagavad Gita y no hay prisa por acabar ninguna lección. Entonces, si hay algún momento donde queráis intervenir o hacer una pregunta, por favor, usar aquella técnica de levantar la mano, esa que hay, el icono de la mano levantada, aparecerá la imagen en la primera pantalla y sabremos quién pide la palabra. Porque como hay más gente de la que cabe en una pantalla,
pues igual no sabemos quién quiere hablar. Así, mira, José Álvarez quiere decir algo. Sí, muy breve. Yo tuve un primer libro del Bhagavad Gita donde todo era un texto continuo. Después tuve otro libro del Bhagavad Gita donde estaban las cosas, los párrafos, las ideas separadas. Y después, por último, tuve el de la traducción de Annie Besant, que es de otra forma. Me imagino que puede haber un sinnúmero más de traducciones. ¿Hasta qué punto pueden coincidir todas o es que no coinciden nunca? ¿Y cuál sería la que más nos pudiera acercar a la realidad del estudio y la interpretación esta de que en fin de cuentas somos nosotros, nuestro yo con nuestro yo interior, el yo superior? No sé si me logré explicar. Sí, bueno, creo que te he entendido, José. El Bhagavad Gita, de hecho, está escrito en forma de slokas y cada sloka tiene un número, va por capítulos y cada capítulo tiene un número de slokas que están numeradas. Tal vez en alguna versión no está la sloka, el número puesto, pero bueno, es indiferente, ¿no? Y a ver, hay muchas versiones del Bhagavad Gita. Yo os digo sinceramente que he leído pues unas 4 o 5, no recuerdo ahora bien, versiones y son muy parecidas. Lo que ocurre es que, o sea, todas vienen a decir más o menos lo mismo, pero al decirlo de diferente manera, hay veces que la interpretación puede ser incluso muy diferente una de la otra. Entonces, yo no sé cuál es la mejor, no te puedo decir cuál es la mejor. Yo diría que en el 90%, más o menos, la gran mayoría de slokas están diciendo o significando más o menos lo mismo. Y hay unas cuantas que sí que depende de quién ha traducido del sánscrito esa frase, la verdad es que tiene una interpretación muy diferente. Yo creo que este estudio es para aquellos que quieren profundizar mucho en el Bhagavad Gita. Nosotros, de momento, esto no lo vamos a hacer, no vamos a profundizar tanto. Sí que habrá en alguna frase en concreto donde he visto interpretaciones que son, digamos, que llevan a ser quizás no contradictorias, pero sí que le dan un sentido diferente. Y en alguna ocasión lo voy a comentar. En esta versión dice esto y en esta otra dice lo otro. Pero más allá de eso yo no te puedo decir, José, cuál sería la más adecuada. Hay unos comentarios de Subha Rao acerca del Bhagavad Gita que todo el mundo alaba porque Subha Rao era alguien que sabía mucho de la Vedanta, de teosofía, incluso colaboró con Blavatsky para hacer la doctrina secreta, aunque finalmente se retiró y no abandonó esta colaboración. Pero todos los comentarios que oigo acerca de Subha Rao, los comentarios que hizo el Bhagavad Gita son muy interesantes. No sé si lo puedes encontrar, seguramente en inglés lo puedes encontrar. En español no sé si hay alguna traducción. ¿Vale? Gracias. Bien. Bueno, pues seguimos. Hasta el más mínimo progreso de este yoga de renunciación, del yoga, supone una liberación de los miedos, ¿no? Dice, el único pensamiento que debe ocupar la mente de quien anda este camino es determinación. La mente de aquellos que no tienen determinación desvaría, perturbada por un aluvión de pensamientos. Daros cuenta que está empezando a dar claves, ¿no? O sea, no nos podemos meter a hacer ningún tipo de yoga si no hay una firme determinación, ¿no? Esto es fundamental, no solamente para el yoga, sino para muchas de las cosas. Si queremos hacer, yo qué sé, pues hacer unos estudios profundos de ser abogado, médico, etcétera, si no tenemos esta determinación, evidentemente las cosas no funcionarán del todo bien. Dice, hay hombres que, aun careciendo de visión espiritual,
hablan ostentosamente con versatilidad y usando muchas palabras. Siguen los Vedas al pie de la letra y afirman que eso es todo lo que hay que saber. Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos y solo buscan la satisfacción de deseos materiales. La recompensa para estos es nacer una y otra vez. El Bhagavad Gita entra dentro de lo que son las escrituras védicas. Por lo tanto, Krishna, las instrucciones que va a dar a Arjuna no son precisamente de la sabiduría Sankhya, aunque Krishna reconoce que tiene cierto mérito la filosofía Sankhya, pero va a ir hablándole a Arjuna, enfocándole con muchos comentarios y añadiendo cosas que son propio de los Vedas. A pesar de que en esta shloka lo que está diciendo es que, bueno, el saber seguir los Vedas al pie de la letra no es lo único que hay que hacer, ¿no? O sea, dice, son nombres que careciendo de visión espiritual hablan ostentosamente, siguen los Vedas al pie de la letra y creen que eso es todo lo que hay que saber. Vale, pues no. ¿Vale? Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos y solo buscan la satisfacción de deseos materiales. La recompensa para estos es repetir una y otra encarnación. A esto se refiere, perdona, se refiere Blavatsky con lo de esto es la letra muerta. Sí, sí. Seguirlo. Sí. Gracias. Sí, y además esta idea la va a expresar Krishna en más de una ocasión, ¿eh? Y no solamente va a decir que no solamente los Vedas, ¿no? Sino que cualquier religión, cualquier escritura, cualquier filosofía antigua o futura, a la persona que es sabia, de hecho, no le sirve para nada, ¿no? Pero, Andrea Pérez ha levantado la mano. Sí, Andrea. ¿Me escuchan? Sí, muy flojito, pero te escuchamos. Mi pregunta era, el Bhagavad Gita y el Mahabharata son diferentes, ¿verdad? Bueno, a ver, el Mahabharata parece que el Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata. Es un trocito muy pequeño de esta gran epopeya que es el Mahabharata. Ahora bien, hay algunos expertos que por la forma de estar escrito el Bhagavad Gita piensan que se pudo haber compuesto después, que en su inicio el Mahabharata no contenía el Bhagavad Gita y se añadió posteriormente. Pero hoy por hoy, digamos que el Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata, ¿vale? Gracias. Bien, dice finalmente, aquellos que aman el poder y el placer se entregan a esas experiencias, carecen de la firme determinación necesaria para hacerse uno con el uno. Ejecutan ceremonias que le prometen poder y placeres. Hablemos muy por encima. Hay 4 Vedas y el más antiguo de todos, el original, es el Rig Veda, que lo sitúan en el siglo XV a.C. Es el más antiguo y probablemente fue compuesto por diferentes clanes o rishis. O sea, no es un texto que se pueda atribuir a una persona en concreta, sino que parece ser que diversos trozos del Rig Veda lo hicieron, un trozo lo hizo un clan, otro, o rishis, o sea, sabios de aquella época, y al final todo se unió y forma el Rig Veda. Más adelante, al cabo de unos cuantos siglos, se le atribuye a Vyasa, que es el autor del Mahabharata, se le atribuye los otros 3 Vedas, que de hecho son divisiones del Rig Veda. Y son el Samaveda, que es el Veda del canto ritual, el Yajurveda, el Veda de los sacrificios, y el Atharva Veda, que es el Veda de los encantamientos. Estos 2 que están aquí en azul, la mayor parte de estos Vedas posteriores se están refiriendo a contenidos del Rig Veda. Y digamos que Vyasa lo que hizo fue separarlos y ordenarlos.
Sin embargo, el Atharva Veda contiene muy poco del Rig Veda. Y precisamente los budistas y los jainistas, entre otros, le dan autoridad tanto al Rig Veda como a estos dos Vedas también, pero al Atharva Veda, este Veda de los encantamientos, no le dan demasiada autoridad, ¿vale? Bien, continúa diciendo, el mundo de los Vedas está sometido a la influencia de los tres gunas. Dice, oh Arjuna, elévate y líbrate de ellos. Permanece en la verdad que está más allá de todos los pares de opuestos. Ve más allá de las posesiones y las ganancias. Recupera tu propia alma. El mundo de los Vedas está sometido a la influencia de los tres gunas. Vamos a ver lo que son las gunas. Las gunas, como hemos dicho antes, son las características que tiene toda la materia. Y estas características son tres. Se llama sattva, rajas y tamas. Toda la materia tiene estas tres cualidades, pero las tiene en proporciones diferentes. Por lo tanto, podríamos decir, igual que algo parecido al yin y al yang de los taoístas. No hay nada que tenga solamente yin y no hay nada que tenga solamente yang. Pues igualmente aquí, toda la materia tiene parte de estas tres cualidades. Ahora, si predomina sattva, diremos que esta materia, lo que sea, es sádvico. Si tiene más de rajas, diremos que es rajásico, y si tiene más de tamas, diremos que es tamásico. ¿Y qué es cada una de estas cualidades? Pues estas cualidades, aquí lo podréis, bueno, no sé si lo leéis bien, pero os lo digo. Sattva, que se define más o menos como equilibrio, dice, es pureza, inmaculada, claridad, balance, creatividad, inteligencia. Y en el tema de la alimentación serían las frutas y los cereales, por ejemplo, y son las formas, espacios, lugares, colores agradables y limpios, y los sonidos armoniosos y alegres. Todo esto forma parte de esa cualidad sádvica o cualidad de equilibrio. Luego está la cualidad rajas, que es pasión, cambio, evolución, motivación, organización, mantenimiento, maníaco, obsesivo, sobreexcitado. En la alimentación serían las cebollas, los huevos, picantes, todo el tema picante, los ajos, café, azúcar, chocolate, las bebidas alcohólicas y la música ruidosa o estimulante. Todo esto, rajas, lo que significa es actividad, es acción. Es acción que, como todo, puede estar bien enfocada o mal enfocada. Y luego tamas, lo tamásico es inercia, estancamiento, pereza, sucio, podrido, destrucción, pasivo. Y en la alimentación serían las carnes, los fritos, los alimentos procesados, los cigarrillos. Y en cuanto a los sonidos, la música estruendosa y los sonidos bajos. Entonces, cada guna, dice aquí, tiende a atrapar en el cuerpo al morador inmortal que habita allí. Rajas, o sea, la actividad, vence a tamas, que es la inercia, la pasividad. Sattva, en cambio, vence a rajas. Sattva es el equilibrio, ¿no? Así, la práctica del yoga nos lleva a sattva, nos lleva al equilibrio, para luego alcanzar estados de divinidad más profundos. ¿Tenéis alguna pregunta respecto al tema este de las gunas? Espero que la explicación haya sido entendible y vamos a seguir. Aquí le dice Arjuna, el mundo de los Vedas está sometido a las influencias de las tres gunas. Dice, elévate y líbrate de ellos. Permanece en la verdad que está más allá de todos los pares de opuestos. Ve más allá de las posesiones y las ganancias. Recupera tu propia alma. O sea, de alguna manera lo que le está diciendo es que se sitúe por encima
de estas cualidades de la materia. Pero nos va a explicar un poco más. Dice, para un sabio dotado de visión espiritual, los Vedas tienen tanta utilidad como un pozo que ha sido cubierto por una inundación. Claro, dices, si tengo un pozo para que me dé agua y hay una inundación que tapa el pozo, pues el pozo no me sirve de nada, ¿no? O sea, para un sabio, los Vedas tienen esa utilidad. Esta ilustración que hay aquí, este simbolismo, lo he visto también de otra forma que me ha gustado más. Dice, es como si alguien que tiene un manantial de agua cristalina se pone una balsa para acumular el agua para cuando necesite beber. O sea, el agua estancada en una balsa sería, digamos, lo de la letra muerta que hay en las escrituras. En cambio, el manantial de agua cristalina es la vida. A mí me recuerda mucho la frase aquella de Rumi que decía, oh amigo, has de saber que todo en este universo es como un vaso lleno hasta el borde de sabiduría y belleza. O sea, este agua cristalina es el fluir, es la vida y, o sea, el que sabe leer la vida no necesita ya referirse o estar encerrado en las escrituras, en ninguna escritura, ¿no? Dice, la sabiduría lleva al hombre más allá de lo bueno y lo malo. Encuentra pues la sabiduría. El yoga es la sabiduría en acción. Una vez que hayas cruzado el profundo océano de Maya, de la ilusión, estarás aún más allá de lo que hay escrito en cualquier escritura, ya sea de tiempos pasados o los que han de venir. Daros cuenta cómo va hablando de esta referencia, ¿no? O sea, no te quedes con una balsa de agua si tienes un manantial de agua cristalina, bebe del agua cristalina, ¿no? Y aquí cuando está hablando de sabiduría, también lo que está refiriéndose es que la sabiduría es el yoga de la sabiduría. El yoga es la sabiduría en acción. Quiere decir, está diciendo que la sabiduría es actuar, no es saber, no es tener conocimiento, no es ser muy intelectual y tener buena memoria para repetir las escrituras, para decir, para hablar, sino que la sabiduría es cuando todo eso lo integras y tu vida tú actúas de acuerdo a eso que has integrado. La sabiduría, por lo tanto, sería ese conocimiento integrado, ¿no? Por eso es importante que cuando hablamos de conocimiento es una cosa y cuando hablamos de sabiduría es otra. Dice, cuando tu mente está confusa por la controversia de tantas escrituras contradictorias, deberás concentrarla en la contemplación divina. Así alcanzarás la meta suprema del yoga. ¿Ves? Aquí ya ha añadido algo nuevo a la contemplación divina. O sea, no solamente se limita a lo que en el Sankhya está hablando del yoga, del Raja Yoga, la meditación, sino que aquí está incluyendo ya algo que luego más adelante va a desarrollar, que es el yoga de la devoción. O sea, no solamente hacer meditación, no solamente hacer el yoga, no solamente tener la sabiduría, sino que lo que hay que tener en mente también es esta contemplación divina. Dice, cuando un hombre se libera de todos los deseos que anidaban en su corazón y por la gracia de Dios encuentra la dicha divina, entonces su alma descansa definitivamente en paz. El que no es perturbado por las penas ni anhela las alegrías, ya desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión, este es un sabio de mente equilibrada. Emilio. Abre tu micro. Emilio, no te oímos. Abre tu micro. Perdona, Ramón. Venga.
Mira, a ver si me aclaro un poquito, por favor. Dime. Es que no sé, no tengo muy claro. Yo estoy siguiendo una versión y ya he entendido que acabas de decir que hay varias versiones a las cuales uno puede dirigirse. No tengo claro cuál estás llevando tú. Tampoco tengo claro en qué capítulo estamos. No sé si llevas una secuencia y en los Sí, versículos que estás eligiendo tampoco sé si llevas esa secuencia, porque como no están numerados, no sé si llevan una secuencia o los eliges tú aleatoriamente. no, sigue la secuencia. Lo que sí es cierto es que posiblemente haya algunas eslocas que no he puesto. Ah, He puesto la mayoría de las eslocas, casi todas, ya, pero ya. han habido algunas que como es que es muy largo, ¿no? Para hacer este curso, me he permitido quitar alguna esloca. Por Ah, ejemplo, en el desaliento, antes del desaliento de Arjuna, hay toda un montón de eslocas antes de que Arjuna le diga a Krishna, oye, llévame en medio de los ejércitos que quiero ver con quién tengo que luchar, ¿no? Hay bastante que decir, todo esto lo he quitado, me he centrado en lo que he considerado que es más importante, ¿no? sí, O vale, sea, era para aclararlo. sigue el orden, no he puesto una esloca antes que otra. Es verdad que no las he enumerado, pero si estás siguiendo otra versión, te digo que estamos en esto, en el yoga, en el desapego, que viene justo después de la naturaleza del alma. ¿Eh? Que es todavía el primer canto, Ramón. De los Yo creo, 18 es todavía el primero. yo no lo sé, mira, lo que voy a hacer es que la próxima lección lo voy a numerar y pondré alguna referencia para evitar estos problemas, ¿no? Porque ahora no os sabría decir. Yo creo que estamos ya en el segundo canto, pero Sí, no podría asegurarlo, a sí. mí me suena que es del segundo, pero Sí, claro, sí, Vale, sí. gracias. al saltarse los versículos ya me resulta difícil seguirlo. Bueno, era aclarar eso. Muchas gracias. Vale. Emilce, Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber si me puede explicar un poco más sobre la contemplación divina. Yo sé que no es parte del curso, pero referido a esto, en nuestra vida, ¿cómo lo aplicamos? mira, es que me estaría adelantando porque luego Krishna va a insistir mucho en este aspecto. Cuando Ah, entremos, bueno, gracias, sí, gracias. vamos a entrar, después de estas lecciones, vamos a entrar en lo que llama el Bueno, Bhakti Yoga o yoga de la devoción, y ahí va a hablar mucho de la devoción, de la contemplación del uno. Krishna dice, ven a mí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, prefiero... gracias, gracias. Sí. Eh, uy, José Álvarez, Sí, yo te llamo dentro de un ratico. Bye. dime. Sí, perdón, que me había entrado una llamada, tuve que decirle que llamara después. Eh, Hace unos pocos años atrás, alguien que incluso ya desencarnó en una de las logias que yo practicaba, decía que cómo Maya iba a ser una ilusión si él se paraba delante de un tren, no era una ilusión, el tren lo iba a arrastrar. Sí, Pero después he escuchado de otra persona de que en vez de ilusión utiliza la palabra apariencia. sí, Y sí, con apariencia nos dice simplemente que aparenta una cosa y no lo es. sí, Ya. sí. Y me gustó esa Sí, sí. expresión. Perdona el comentario. Sí, esta palabra la repite mucho Nisargadatta Maharaj en el libro de Yo Soy Eso, otros libros que hay por ahí de él. Y sí, sí, de hecho, la personalidad es una apariencia. Yo recuerdo que en la lección anterior, cuando hablábamos aquello de que lo irreal nunca ha existido, lo real nunca ha dejado de existir, os puse una imagen del océano y las olas que se iban moviendo, era un fichero GIF, y es aquello de decir, ¿la ola tiene existencia real o la existencia real es el océano?
y es el propio movimiento del océano el que genera la ola, ¿no? Nosotros somos pues esas olas que sí tenemos, hay una realidad, la ola está ahí, pero lo real de hecho es el océano, es todo el universo, todo el espacio, el todo que está funcionando, se está moviendo, ¿no? Y es el espíritu, ese algo eterno, y nosotros seríamos esas olas que aparecen y desaparecen. Entonces, tienen una apariencia de realidad, pero en realidad es maya. Y sí que si nos ponemos delante de un tren, evidentemente nos arrolla, ¿no? Marcela. Sí, acá estoy. Consulto o reflexión. En relación a lo que acababas de decir, Ramón, respecto a la sabiduría, y también relacionado con Mada, que es lo que acaba también de decir José, y eso del océano, y la gota, y de que en definitiva sí es un todo porque se participa de esa esencia que es más grande. Marcela, te oigo muy flojito, por favor, acércate más. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí, ¿Mejor? ahora. Sí. Ok, perdón, que estoy en el trabajo y tengo los auriculares. Digo, en relación a la sabiduría que acabas de decir, y esa integración interna que todos es nuestra tarea hacer, se refiere a eso, a esa acción sin acción, a ese camino del medio en donde el ser interno se centra para accionar, pero despojado de todo juicio, de toda emocionalidad, ya sea de cualquier índole, ¿verdad? Digo, me expreso de esta manera porque de alguna forma uno tiene que hablar, sabiendo que estamos aludiendo justamente a ese desapego, al no juicio. Eso es la integración de la sabiduría, cuando uno puede accionar desde ese punto medio que es tan híbrido y que se hace y continúa. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Marcela, pero es que hay esa parte tan bonita que a mí me gusta tanto, que viene enseguida, que es el Karma Yoga, ¿vale? Okay. Y ahí Krishna nos va a decir lo que es la acción, la inacción, la acción correcta, la acción sin buscar resultados, etcétera, etcétera. O sea que tal cual. Espérate un poquito que Krishna te lo va a responder, ¿vale? Ok, gracias. María José. Sí, buenas tardes, Ramón, y a todos. Mira, yo quería saber, dentro de todas de las 6 escuelas ortodoxas que hay en el hinduismo, todas, imagino, siguen el Bhagavad Gita, ¿no? ¿Es así? Yo diría que sí, que forma parte fundamental de las escuelas del Veda, sí. Vale, y luego las heterodoxas, como si dijéramos, o sea, como el jainismo, o el mismo budismo, que es también escuela heterodoxa dentro de la India, también, ¿tú sabes si siguen el Bhagavad Gita? Mira, no lo sé, exactamente no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que en el budismo y en el jainismo, digamos, ese Alatharva Veda, el último de los Vedas, al que no le reconocen autoridad. A todo lo demás, al Rig Veda, al Soma Veda, al Yajurveda y a los Upanishad, le reconocen autoridad. O sea, y es más, yo conozco algo del budismo y conozco un poquito del jainismo también, y del budismo yo diría que lo que está diciendo Krishna, la enseñanza de Krishna, no tiene grandes diferencias. Igual que nosotros, como teósofo o como estudiantes de teosofía, tendremos alguna pequeña diferencia con lo que va a explicar Krishna a Arjuna, pero para nosotros el Bhagavad Gita es una joya y yo estoy convencido de que para ellos también. Sí, ahí era donde iba mi pregunta, porque la teosofía se identifica más con la Vedanta, con la escuela Vedanta, pero también con la escuela del yoga, también con el budismo, también con
con la escuela Sankhya también Sí, tiene este sí, lo de también. la dualidad, ¿no? Sí. O sea, que Por un ejemplo, poco la doctrina de las tres gunas la tenemos nosotros la también. tenemos nosotros, exactamente. Sí, O sea, un poco que la teosofía entonces ha picoteado en toda ella, o cómo... ¿Puedo decir algo, No, Ramón? sí, Clarisa, me gustaría luego contestar a este de picoteo que dice María Vale, José. es precisamente porque, bueno, lo del picoteo no le viene a la idea. La sabiduría de las edades es la que recoge la teosofía, es el compendio de la sabiduría de las edades. De ahí que todas las grandes religiones y todas las grandes filosofías en su origen han expuesto parte de esa sabiduría. Algunas veces no solamente parte, sino la totalidad, pero luego ha sido modificada porque los hombres y mujeres siempre quitamos y ponemos todo lo que vamos encontrando. Pero la teosofía recoge todo aquello que viene de la fuente de la sabiduría primigenia, tanto si viene del budismo, como si viene del jainismo, como si viene de la Vedanta, como si viene de todos los lugares. Y es por eso que coincide en todo aquello que venga de la fuente y sea de carácter unitivo. Y no coincidirá con aquello que ha sido modificado por los hombres y mujeres a través de los tiempos y que en ello encontraremos que es de carácter separativo. Esta parte de poder distinguir, discernir lo que es unitivo y lo que es separativo nos dará muchas pistas para descartar lo que no sea. Solamente era apuntar esta idea. Gracias, Sí. Ramón. Gracias, Clarisa. María Gracias. José, sí, yo creo que te ha contestado bien Clarisa, ¿no? La teosofía nos está hablando de las enseñanzas que vienen de antiguo, es el tronco común. Y luego ese tronco común se ha ido dividiendo en ramas, en interpretaciones. Krishna ya lo dice por aquí, que en su tiempo los hombres tenían esa sabiduría, pero luego se fue perdiendo. Y entonces lo que queda de esta sabiduría, o sea, la teosofía recoge esa sabiduría y queda, de ese tronco común queda esa savia que está en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, en el budismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces coincidimos, quizás tenemos más coincidencias con unos que con otros, pero coincidimos con el cristianismo, coincidimos con el judaísmo, con la cábala, pero no es que hayamos picoteado por aquí y Sí, hayamos dicho, ciertamente. me quedo esto de aquí, aquello de allá, copio y pego, no es copio y pego, ¿vale? Ciertamente no era la palabra adecuada decirlo del picoteo. Muy Pero yo lo que quería expresar era con cuál de ellas tenemos más coincidencia. Quizás sea la Vedanta, puede ser, Mira, o no. sinceramente no te puedo decir con cuál. Sé que con la Cábala hay mucha coincidencia, con la Vedanta Advaita hay mucha coincidencia, con el budismo también, con el zoroastrismo también, con el Sankhya también, aunque sí que con el Sankhya hay una diferencia abismal, que es el tema de la dualidad, ¿no? Entonces, ¿con quién más? Posiblemente sea con la Vedanta, pero no te lo puedo garantizar. Vale, gracias. María es... Sí, hola, buenas tardes. Hola. Creo que son 6 escuelas espirituales las que hay en la India. Entonces, el Bhagavad Gita, dentro de estas escuelas espirituales, se identificaría con la Sankhya, ¿no? Con la filosofía Sankhya. No. El Bhagavad Gita es de la filosofía vedántica, ¿vale? Otra cosa es que Krishna aquí recoge la filosofía Sankhya, porque la filosofía Sankhya, digamos que fue la creadora, parece ser, del yoga, de la meditación, ¿vale? Y entonces, como este aspecto del camino espiritual a través de la meditación, a través del yoga, viene del Sankhya y tiene una gran influencia en la India,
Krishna recoge la filosofía Sankhya y la va exponiendo a Arjuna. Pero iremos viendo poco a poco que, bueno, ahí está la Sankhya, pero él va añadiendo y en algún momento va a decirle, sí, no, es un camino donde se van haciendo progresos, pero es un camino muy largo, ¿no? Hay otros caminos más cortos. Entonces, ¿el yoga nace de Sankhya, de la filosofía Sankhya? Sí, los Yoga Sutras de Patanjali, el Raja Yoga y todo esto viene, parece ser, según dicen los expertos, viene de la filosofía Sankhya. Otra cosa, le voy a preguntar, si hemos perdido alguna sesión para recuperarla, una sesión de algún otro día, ¿cómo podríamos recuperarla? Pues no, si me dices qué sesión es, igual te puedo enviar algún resumen escrito o alguna cosa así, ¿no? Ya. Pero la grabación no la podemos enviar. ¿Y podría pasar otra vez la diapositiva anterior? Sí. ¿Esta? Sí. De acuerdo, gracias. Vale. Muchas gracias. Vale, supongo que es que la quieres imprimir. Baja la mano, María. Como os decía antes, en contestación a María, el Sankhya parece ser que son los autores del Raja Yoga, de la meditación, y la Vedanta es una de las técnicas que se utilizan, pero para ellos más importante que la meditación es, digamos, el darse cuenta, el integrar que no somos la personalidad, que somos el espíritu. Esta es la parte más importante para la Vedanta Advaita. Es decir, la Vedanta Advaita además son radicalmente no dualistas. Para ellos todo es uno. Entonces dice, en cuanto te das cuenta de que tú no eres la personalidad, de que tú eres tú eres Krishna, tú eres el espíritu, tú eres ese yo superior, tú lo eres todo, en ese momento es cuando te liberas. Para ellos, por eso luego va a insistir tanto en la contemplación divina, en el Bhakti Yoga, etcétera, etcétera. Y al Sankhya, a la meditación, pues bueno, le está dando valor, pero digamos, vamos a ir viendo que le va a ir añadiendo cositas. Por lo tanto, el Bhagavad Gita es filosofía vedántica. ¿Vale? Bien, pues decía, el que no es perturbado por las penas ni anhela las alegrías, ya desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión, este es un sabio de mente equilibrada. Es decir, quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena en el infortunio o la enfermedad, aquel que donde quiera que esté está libre de ataduras, sin duda posee suprema sabiduría. Luego comentamos algo de esto. Dice, quien, al igual que la tortuga, vierte su conciencia hacia adentro, replegando sus sentidos de la atracción que ofrecen los placeres externos, este posee ecuánime sabiduría. Y esto es lo que en el Raja Yoga se llama pratyahara, que es la abstracción de los sentidos. Es decir, que no te moleste el ruido, que no te moleste lo que estás viendo, etcétera, etcétera. Abstraerte de los ruidos. Dice, al igual que la tortuga, viertes tu conciencia hacia adentro, replegando los sentidos que ofrecen los placeres externos. Porque esta atracción de los placeres externos es lo que nos va desviando del camino. Y ves aquí que habla de que no hay que perturbarse ni por las penas ni por las alegrías, desapegado de placeres, de pasiones, que ni la fortuna, ni los bienes, ni el infortunio, la enfermedad, todo esto, si tenemos sabiduría y vemos que las cosas ocurren por ciertas causas, que no ocurren por casualidad, y sabemos interpretar todo lo que ocurre en nuestra vida,
Cuando interpretamos correctamente esto, evidentemente no poseemos sabiduría y además, digamos, nuestra mente está equilibrada y estamos, digamos, en paz. No hay tanto sufrimiento o no hay sufrimiento. O sea, de lo que se trata es de tener esa sabiduría, que sepamos interpretar lo que está ocurriendo. Porque lo que ocurre siempre ocurre por algo. No es ni bueno ni malo. Hay que saberlo entender. Y lo que ocurre le ocurre además a la personalidad, al cuerpo. No le está ocurriendo al espíritu. Recordad que el espíritu es inmortal, es eterno, es imperecedero. Hay un librito, que es este, el Raja Yoga, es pequeñito. Lo podríais comprar en la editorial Teosófica. Aquí tenéis el enlace. Y os lo recomiendo porque es sencillo y además va dando explicaciones, son lecciones muy prácticas que te dicen, pues ahora esta lección, por favor, practícala durante 15 días. Y continúas con la siguiente lección y te va llevando poco a poco en este camino para aprender a meditar correctamente. Primero hay que hacer una serie de cosas para empezar con lo que muchos de vosotros ya sabéis, que es aquello de la concentración, luego entrar en meditación y luego llegar a la contemplación. Raja Yoga, de Wallace Slater. Bien, dice, cuando un hombre repliega sus sentidos, se hace la técnica del Pratyahara, los placeres desaparecen, pero no el deseo de tenerlos. Este solo desaparece cuando el alma ha obtenido la visión de lo supremo. ¿Ves? Aquí ya está diciendo, sí, la técnica esta del Sankhya está bien, replegar los sentidos, etc. Pero desaparecen los placeres, pero no el deseo de tenerlos. Dice, el deseo de tenerlos desaparece solo cuando el alma ha obtenido la visión de lo supremo. O sea, ya está diciendo, aquello te va haciendo progresar pasito a pasito. Lo que te va a hacer avanzar rápidamente es cuando haces esa contemplación divina, cuando obtienes la visión de lo eterno. Dice, el apego surge del deleite de los placeres de los sentidos. Del apego surge el deseo y del deseo la lujuria y el ansia de posesión. Y esto conduce a la pasión y a la ira. La pasión turba la mente y merma la memoria, haciéndonos olvidar nuestro deber. Esto acarrea la insensatez y la insensatez lleva al hombre a la destrucción. En fin, bueno, es una cadena que detrás de una cosa viene la otra, o sea, tenemos que empezar a cortarlo de raíz. Pero el alma, que a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene sus sentidos bajo control, está libre de apego y descansa serena. O sea, aquí ya no nos está diciendo que hagamos el Pratyahara. Aquí lo que está diciendo es que podemos estar con los sentidos abiertos, pero los tenemos bajo control. En el Pratyahara, la técnica que se hace es precisamente decir, el oído, pues bueno, concéntralo en un sonido, tal, y luego al final lo concentras de tal manera que, bueno, el oído sigue escuchando, pero tú es como si no estuvieras escuchando nada. Y aquí está diciendo, puedes estar en el mundo de los sentidos, puedes estar viendo, oliendo, oyendo, pero si tienes tus sentidos bajo control, entonces tu mente descansa serena. En esta paz mental, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. Un hombre sin disciplina jamás obtendrá sabiduría, ni tampoco contemplación. Contemplación nosotros llamamos dhyana, que es cuando pasamos la etapa de la meditación y entramos ya en esa contemplación que llamamos samadhi. Ahora bien, samadhi hay que entenderlo que no es único, hay diferentes niveles de samadhi.
Que sin contemplación no puede haber paz. Y sin paz, ¿cómo puede haber gozo? Pues cuando la mente vaga tras los placeres de los sentidos, la pasión perturba su sabiduría, igual que el viento empuja un cascarón sobre las aguas. El hombre que aparta sus sentidos de los placeres externos obtiene serena sabiduría. El hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del sentimiento del yo y de lo mío, alcanza la paz suprema. Veis que cuando la mente vaga tras los placeres de los sentidos, no tenemos sabiduría y además los placeres que nos pueden proporcionar son placeres efímeros, ¿vale? Luego hablará de otros placeres que son más duraderos. Bien, aquí acaba esta parte de lo que llama el yoga del desapego. Ahora vamos a entrar en otro tema, pero claro, aquí Arjuna, después de esto, al principio le dice, Arjuna, ves a la batalla, y ahora le está diciendo que se desapegue, ¿no? Entonces Arjuna le dice, oh Krishna, si tu enseñanza es que el desapego es superior a la acción, ¿cómo entonces me pides que ejecute la terrible acción de la guerra? En esta contradicción de tus palabras, mi mente encuentra confusión. Aclárame, te lo ruego, por qué camino puedo alcanzar lo supremo, ¿vale? Arjuna está confundido, pero va a estar confundido en más de una ocasión conforme le vaya dando nuevas explicaciones, ¿no? Y entonces ahora empieza lo que sería el karma yoga, ¿no? El yoga de la acción. Y Krishna dice a Arjuna, el desapego en la acción no es alcanzable mediante la pasiva inactividad, ni la suprema perfección es alcanzable por la mera renuncia. Pues el hombre no puede estar inactivo ni por un momento. Todo es impulsado a la acción irremediablemente por las tres fuerzas de la naturaleza, los tres gunas. O sea, está diciendo que no puedes tener el desapego mediante la inactividad y, por lo tanto, no puedes alcanzar la perfección simplemente renunciando, puesto que no podemos estar inactivos ni por un momento. Dice, aquel que se abstiene de la acción, mas no aparta su mente de los placeres de los sentidos, vive en la ilusión y es un falso seguidor del camino. Pero aquel que, manteniendo sus sentidos bajo control y libre de apego, se entrega al camino del karma yoga, o sea, de la acción sin apego, este es un gran hombre en verdad. Ahora va a explicar qué es este karma yoga y qué es esta acción sin apego, ¿no? Dice, haz tu tarea en la vida porque la acción es superior a la inacción. Ni siquiera el cuerpo podría subsistir si no hubiese actividad vital en él. Recordar esto siempre. La acción es superior a la inacción. Ante la duda, hay que hacer. Recordar que también los expertos hablan de que cuando una persona está en la puerta ya de la muerte, de irse, de lo que más se arrepiente es precisamente de aquellas cosas que no intentó, que no hizo. Puede ser que hagamos algo y no salga lo que nosotros queremos, pero al menos lo hemos probado y sabemos que no ha tenido éxito, ¿no? Pero si no lo hemos probado, siempre nos quedaremos con la duda, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera atrevido a hacer aquello, ¿no? Hey. Disculpad que, a ver, se me ha ido. Vale. Está bien la imagen, está bien. Está bien. Ah, bueno, es que a mí se me había ido. No sé si a vosotros. No, bueno, por lo menos no, yo no la he perdido. Bien. Dice, en este mundo somos esclavos de la acción, a menos que ésta se convierta en adoración.
¿Veis? Ya está metiendo aquí nuevas ideas, ¿no? Realiza tus acciones con pureza, libres de la esclavitud al deseo. Así lo hizo saber el Creador cuando hizo al hombre y sus obras como adoración. Adorándole con tus obras multiplicarás y colmarás todos tus deseos, dijo el Creador, ¿no? Así complacerás a los dioses y ellos te complacerán a ti. Y en esta armonía con ellos podrás alcanzar el bien supremo. Somos esclavos de la acción, a menos que ésta se convierta en adoración. Vamos a ver qué está queriendo decir Krishna con esto, ¿no? Dice, satisfechos los dioses por tu sacrificio, te colmarán todos los deseos. Solo un ladrón goza de sus dones y no los ofrece en sacrificio. La acción sagrada, el sacrificio, significa acción sagrada, no significa matar a nadie en un altar, es una acción sagrada. La acción sagrada, tal y como describen los Vedas, se ofrece a lo eterno, y lo eterno es Brahman, el que todo lo penetra, por lo cual está siempre presente en todo sacrificio. Solo un ladrón goza de sus dones y no los ofrece en sacrificio. Este es el ciclo de la rueda de la ley en continuo movimiento, y en vano vive el hombre que, malgastando su vida en placeres, no ayuda a este ciclo. El ladrón no ayuda a este ciclo. Pero el hombre que se deleita en el espíritu y en él encuentra su satisfacción y su paz, ese hombre está más allá de las leyes de la acción. En verdad, está más allá de lo que se ha de hacer y de lo que no se ha de hacer. Y para realizar su trabajo ya no necesita depender de la ayuda de los seres mortales. Aquí, cuando está hablando de la ayuda, se está refiriendo a que ya no necesita la aprobación de los demás en los actos que él hace. Bien, quiero explicaros un poco esto, porque lo siento, ¿no? Así, quizás no lo necesitéis vosotros, pero yo lo necesito, ¿no? Mirad, el sencillo acto de ir a un bar a pedir un café, pagamos €1 o €1,20 o lo que cueste y bueno, pues nos vamos, no le damos importancia, nos puede parecer caro, pero si lo pensamos bien, si pensamos en todo lo que ha tenido que ocurrir para que ese café lo tengamos por €1, resulta de que hay un árbol que alguien cultiva, alguien recoge el fruto del árbol, lo empaqueta, lo lleva a un almacén, lo transporta, ahí se tuesta, se muele, se envasa, se distribuye, a veces al otro lado del mundo, llega a los almacenes, lo vuelven a distribuir a los minoristas y a los bares, etc. Llegamos al bar, pedimos el café y tenemos una taza, tenemos un plato, tenemos una cucharilla, un azucarillo, hay una máquina que ha hecho el café, hay el agua que ha discurrido por las tuberías, en fin. Medio mundo está vinculado con este café que yo estoy tomando. Medio mundo ha colaborado para que yo tome este café. Y lo mismo ocurre con la ropa que llevamos puesta, con estas gafas. Lo mismo ocurre cuando vamos al mercado a comprar una lechuga. Lo mismo ocurre cuando salimos a la calle y vemos que tenemos alumbrado, que tenemos un asfalto, una acera, nuestra casa, en fin. Todo está relacionado y todo está colaborando para que nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos, de la vida que estamos usando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aportando nosotros, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo Krishna, solo un ladrón goza de sus dones y no los ofrece en sacrificio. O sea, que quiero decir, cualquier cosa que nosotros podamos estar disfrutando, cualquier cosa que vemos que es un servicio,
todo en la vida depende tanto de tantas personas en todo el mundo que se han vinculado para que yo en este momento pueda tener eso, que si soy consciente de lo que estoy viviendo, no puedo más que agradecer. Y evidentemente mi respuesta tendría que ser, y yo tengo que dar lo mejor de mí también para el mundo, ¿no? O sea, por eso quería explicaros el café, ¿no? Porque para mí esta frase ha sido muy especial, ¿no? Y evidentemente, dice, en este ciclo de la rueda de la ley en continuo movimiento, y en vano vive el hombre que malgastando su vida en placeres no ayuda a este ciclo. Es un ladrón. Bueno, por lo cual... Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme compartir todo esto con vosotros, porque el que más se beneficia de todo lo que estoy haciendo soy yo. Me obliga a estudiar, me obliga a consultar, me obliga a tratar de integrar todo esto, no dejarlo simplemente en conocimiento, tratar de integrarlo y tratar de comportarme dentro de lo que puedo, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento también a vosotros que me permitís hacer esto que estoy haciendo. Dice, por lo cual este hombre actúa sin apegos y realiza el trabajo que debas hacer, pues el hombre cuyo trabajo es puro obtiene sin duda lo supremo. Dice, oh Arjuna, no hay nada que yo deba hacer en ninguno de los tres mundos, pues son míos. No hay nada que tenga que conseguir, porque lo tengo todo. Sin embargo, aún actúo. Está hablando de él mismo, Krishna. Dice, este mundo es mío, no tengo nada que conseguir, pero sin embargo actúo. Dice, pues si yo no estuviese en continua acción de un modo incansable, los hombres que ahora viven, siguiendo los muchos y diversos caminos, adoptarían la pasiva inacción. Si yo no hiciera mi trabajo, estos mundos serían destruidos, se originaría un gran caos y todos los seres se extinguirían. Al igual que el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que actúan apegados al resultado de sus acciones. Más bien debe ejecutar sus acciones con desapego y devoción y así estimularlos a que hagan lo mismo. O sea, nos está hablando de que más que intentar convencer a nadie de lo que debe hacer, lo que tenemos que hacer es mostrarle cómo se debe actuar. A través de nuestras acciones es como daremos mejor ejemplo. Y si luego la persona está interesada en los motivos por los que hay que hacer determinadas cosas de determinada manera, entonces se le puede explicar. Pero malgastar saliva con el ignorante, con el que no quiere escuchar estas enseñanzas, pues es tiempo perdido, tiempo y energía perdidas. En este mundo temporal, todas las acciones suceden por intervención de los tres gunas, las fuerzas de la naturaleza. Mas el hombre, engañado por la ilusión del yo, piensa yo soy el hacedor. Aquí va a ser muy interesante porque el yo real, de hecho, no está actuando. Quien está actuando son nuestros vehículos que, incentivados por esas cualidades de la materia, el equilibrio, la pasividad o la inercia, la actividad, son los que nos empujan a hacer determinadas cosas, ¿no? Y en cambio, pues ignorantes como somos, pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo algo. Dice, pero el conocedor de la relación entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones manifiestas sabe que algunas fuerzas de la naturaleza trabajan sobre otras.
Libre entonces de su esclavitud, ya no pretende ser el hacedor. Aquellos que viven sometidos a la ilusión de los tres gunas se ven afectados por sus influencias, mas no perturbe el sabio, que conoce el todo, al ignorante que aún no puede verlo. O sea, a veces tenemos incentivados por esas gunas, tenemos ganas de correr, ganas de comer, ganas de acostarnos, ganas de lo que sea, y creemos que somos nosotros quienes estamos haciendo lo que estamos haciendo, o quienes somos los que hacemos eso. Y cuando en realidad son estas gunas las que nos empujan en un sentido o en otro, las que nos tienen en una situación equilibrada, las que nos tienen espitosos haciendo algo, o las que nos tienen pasivos, tirados en el sofá sin hacer nada. En cambio, el sabio sabe que estas fuerzas de la naturaleza actúan de esta manera y se sitúa por encima de ellas. De alguna manera, el sabio, digamos, no se deja influenciar por estas cualidades de la materia, ¿no? Dice Krishna, ofréceme todas tus acciones y no hagas caso a tu mente, depositándola en lo supremo. O sea, no hagas caso a tu mente y deposítala en lo supremo. Libre de pensamientos egoístas y esperanzas banales, lucha siguiendo la paz en tu interior. Todos aquellos que sigan mi doctrina y tengan fe en mí, realizando su trabajo con pureza y buena voluntad, definitivamente encuentran libertad. Pero aquellos hombres ciegos que no siguen mi doctrina y actúan con maldad, guiados por su mente confusa, perdidos están. Al igual que todos los seres siguen el orden de la naturaleza, también el sabio actúa de acuerdo con los impulsos de su propia naturaleza. ¿Qué necesidad hay de desobedecerla? A mí esta frase, tal como está escrita, me causa un poco de confusión, pero la explicación que le encuentro es que los impulsos de la naturaleza están guiados por las leyes de la naturaleza. Y de hecho, lo que tendríamos que seguir son los impulsos reales de estas leyes de la naturaleza. Lo que ocurre es que a través de las gunas, a través de nuestra ignorancia, a través de todos estos velos, nosotros no seguimos las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, el sabio seguiría los impulsos de su propia naturaleza porque está siguiendo las leyes naturales. En cambio, nosotros, que no somos sabios, seguimos los propios impulsos de nuestra personalidad, que están influenciadas por esa ignorancia, por esos velos, por las gunas, por estas cualidades de la materia, ¿no? Esto es lo que yo he entendido aquí. Porque si no, dices, también el sabio actúa de acuerdo con los impulsos de su propia naturaleza. Podría llevar a confusión a decir, el sabio hace, oye, lo que su naturaleza quiere, ¿no? Y no, el sabio no haría lo que, digamos, su naturaleza inferior quiere. Hace lo que las leyes de la naturaleza dicen que Quizá este es un buen punto para las manos. Ah, mira, sí, se han levantado una mano. Iba a decir que era un buen momento para las manos y ya se estaba levantando una. Bueno, perdón, ya por ahí me da vergüenza un poco hacer tantas preguntas. Bueno, pero en realidad lo que esto me hizo pensar en tener claro el deber, porque si yo tengo claro lo que debo hacer, aunque tenga fiaca o no tenga, o tenga otras cosas a lo mejor que mi personalidad tal vez le gustaría más, yo tengo que enfocarme en mi deber y ese sería, estaría acercándome un poco más a la sabiduría. Es una pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Emilce, es así, ¿no? El proceso es que pasamos de la ignorancia a tener un conocimiento, ¿no? Y entendemos las cosas intelectualmente, llegamos a esa comprensión, pero claro, no hay que quedarse solamente en esa comprensión. Cuando tenemos esa comprensión,
sabemos lo que deberíamos hacer, pero en más de una ocasión no lo hacemos. Entonces, cuando a fuerza de práctica y de estar convencidos y con determinación, que ha dicho antes, ha hablado de determinación y con desapego, etcétera, todo eso acabamos integrándolo, ese conocimiento acaba convirtiéndose en sabiduría. Y al final, con esa sabiduría, ese conocimiento ya está integrado y ya no surge la duda, se hace lo correcto. Ya no se piensa, sí, debería hacer esto, pero... Cuando se tiene sabiduría, la duda no aparece. Gracias. Vale. Dice Krishna, siguiendo, el odio y la ansiedad por las cosas de este mundo provienen de la naturaleza inferior del hombre. Malo es caer bajo estas dos influencias, pues son los dos enemigos del que recorre este camino, el odio y la ansiedad. Aunque tu trabajo sea humilde, realízalo sin sentir preferencia por otros más importantes. Morir cumpliendo nuestro deber es la vida, mientras que vivir envidiando el de otros es la muerte. Está claro de que en el ejemplo que os ponía antes del café, pues ahí han intervenido desde el agricultor hasta el transportista, hasta el barrendero que está barriendo en el almacén donde se almacenó el café. Y también interviene el ingeniero que ha diseñado la fábrica de café. O sea, todo es necesario. Por lo tanto, cada uno tenemos nuestra misión aquí y cada uno estamos preparados para hacer algo o nos hemos preparado para hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo, lo importante es hacer ese trabajo con ganas. Yo recuerdo, hay un librito de, ahora no recuerdo el nombre, es El Profeta de Khalil, Khalil Gibran. Sí, gracias Clarisa. El Profeta, que está hablando del panadero que no hace bien su trabajo y dice que está haciendo un pan envenenado, ¿no? O sea, cualquier cosa que estemos haciéndola, hagámosla bien, ¿no? Y no envidiemos el trabajo de otros. Ahora, si vemos que creemos que estamos capacitados para hacer un trabajo diferente, pues lo único que tenemos que hacer es probarlo o formarnos en ese tipo de trabajo, ¿no? Pero el barrendero tiene que hacer su trabajo bien hecho, porque el barrendero al final resulta que es tan importante como el arquitecto, el médico o el ingeniero. Son las 7:30. Permitidme que siga un poquito más y luego, en todo caso, paramos para continuar. De acuerdo. Dice, oh Arjuna, controla tus sentidos, eliminando tus deseos impuros, pues son los destructores de la sabiduría y la visión espiritual. Enorme es el poder de los sentidos, pero aún más poderosa que los sentidos es la mente. Y aún más poderosa que la mente es Buddhi, la razón, pero aún más grande que la razón es el espíritu, que habita en todos los hombres y en todo lo que existe. Aquí está dando niveles de importancia, ¿no? Conoce pues a aquel que está por encima de la razón, o sea, por encima de Buddhi, al espíritu, ¿no? Y deja que su paz te dé paz. Sé un auténtico guerrero y mata el deseo, que es el más poderoso de los enemigos del alma. Yo revelé este eterno yoga al sol y este a su vez se lo reveló a Manu, y Manu se lo reveló a Vivasvan, a Manu, el padre del hombre, hijo de Vivasvan, y Manu a su vez se lo reveló a su hijo, el rey Isvaku, el santo, el rey de una de las dinastías sátrias, guerreros. Dice, así sucesivamente fue revelado de padres a hijos, siguiendo la dinastía de los reyes santos.
Pero sobreviniendo la decadencia, los hombres olvidaron este conocimiento hace ya muchísimo tiempo. Mas hoy este conocimiento eterno te está siendo revelado por mí. Por tu amor por mí y porque soy tu amigo, te revelo este secreto conocimiento. Volveríamos ahora en este momento a hablar de aquel pica-pica, de aquel picoteo que hablaba, ¿no? O sea, esta sabiduría viene de antiguo, viene de eterno, digamos. Dice, yo revelé este eterno yoga a Vivasvan, el sol, el padre de la luz, o sea, desde los inicios está este conocimiento. Pero este conocimiento vino la decadencia y los hombres olvidaron este conocimiento. Entonces ha salido pues las diferentes ramas de ese tronco común. Y la teosofía lo que está hablando es de la sabiduría, de esta sabiduría antigua, de esta sabiduría eterna, ¿no? El orden de las 4 castas surgió de mí en concordancia a la naturaleza de sus acciones y a la condición de su karma. Pero has de saber que, aunque soy el autor, yo estoy más allá de las acciones. Soy eterno e inmutable. Alicia. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Solo es para una pregunta. Este escrito archivo que se envió, ¿es de lo que ahorita se está pasando? Sí. Y al final, solo de favor, si puede volver a poner la 8ª diapositiva, la número 8. Es eso, nada más, pero cuando termine, de favor. Y saber si este informe del archivo corresponde a la presentación de ahorita. Esas 2 preguntas nada más. A ver, pongo un momento la 8 y pasamos luego a la 16. Al final, si gusta. La 8, esta es la 8. Ok. Sí, ¿Vale? Sí. Es que ahí encontré cosas interesantes. Vale. Manuel. Gracias. Manuel. Manuel Muñiz. Abre tu micro, Manuel. Sí, ¿ahora me oyes? Y ahora. Ah, perdona. Bueno, nada, que gracias por la conferencia y yo voy a romper una lanza por los ajos y las cebollas, que lo habéis calificado como rajásicos, y la cebolla, si la haces al vapor, es muy digestiva, muy buena, y los ajos, si le quitas el rabito ese que tienen en medio, si lo partes a la mitad, pues también es un antibiótico, es el mejor antibiótico que ha dado la naturaleza. Entonces, pues nada más será, aunque parece una tontería, pero yo los como todos los días, una cebolla y 2 o 3 dientes de ajo, y tengo muchísima salud de catarros y de todo. O sea, no los conozco. Nada más era añadir eso. Gracias. Si no los pone como malos, lo rajásico lo pone como una de las 3 partes de la naturaleza, de la materia, pero que cuando se desequilibra cualquiera de ellas es cuando produce enfermedad, ¿no? Si tú tomas una cantidad de cebolla y una cantidad de ajo que está bien y que para tu organismo es súper bueno, hay personas que cogen la idea equivocada de que como eso es bueno se pueden hartar y entonces lo que hacen es un abuso de ello y se pueden perjudicar seriamente la salud, pero quien dice con los ajos y las cebollas, con otras muchísimas cosas. Bueno, Manuel. Sí, yo según el Ayurveda soy el dosapita, es decir, que tengo que tomar mucho tranquilizante, y ya digo que la cebolla la tomo hecha al vapor y Ya, entonces no me sienta mal. claro, Y el ajo le quito la parte esa picantísima que te abrasa la boca, ¿sabes? Y bueno, nada más, gracias. Gracias, Manuel. Bueno, Manuel, además de eso, también puedes dar palabras de aliento a los que te rodean. Bueno, sí es verdad, no hay que besar a nadie después de tomarte unos ajos crudos, es verdad. Complementando un poco lo que decía Clarisa, evidentemente no es que sea malo el ajo y la cebolla. Precisamente si una persona es perezosa, es tamásica, pues seguramente le va bien tomar ajo
y tomar estos productos que son rajásicos, porque se trata de eliminar lo tamásico, lo perezoso, la inercia. Y cuando uno es demasiado rajásico, demasiado activo, demasiado nervioso, pues tendría que tomar alimentos que sean tamásicos, o sea, no son ni buenos ni malos, depende de cómo se utilicen, ¿no? Porque lo que hay que buscar es precisamente el equilibrio, ¿vale? Sí, tienes razón. Sí. Hay perdona, hay una cosa muy brevemente, que es que ahora al hablar de esto me ha venido a la memoria el ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, de aquellos que son tan tamásicos, que les dicen, oye, apártate, que viene un camión. Dice, bueno, ya se apartará. Y entonces, claro, uno tiene que tener equilibrio en todo, en todas las cosas. Perdonadme. Sí. Isabel. Gracias. Sí, yo quería comentar precisamente de la medicina ayurvédica las 3 dosas, ¿no? que se corresponderían a estas gunas, que son la vata, la pita y la kapha. Y entonces, pues bueno, pues para encontrar el equilibrio tienes que relacionarte con unos alimentos para estimular o disminuir cualquiera de estas tendencias y encontrar un equilibrio. Simplemente quería decir esto. Muy bien, gracias, Isabel. Bueno, bajar la Hay mano. María, hay una María por ahí. María, sí. Sí, pues más o menos lo mismo que había estado comentando también sobre la Ayurveda. La constitución que tenemos, que puede ser Pita, Vata o Kapha, que está relacionada con las 3 gunas. Entonces, si tú tienes esa constitución, a ver cómo tú la puedes vencer. Porque a lo mejor tú tienes muy buena intención y quieres madrugar por la mañana para ser una persona muy activa, que te dé tiempo a hacer muchas cosas, pero es que tienes esa constitución y cómo eso tú lo puedes vencer, aparte de los alimentos, según la Ayurveda, cómo puedes vencer tú esa inercia si eres una persona tamásica. Claro, quizás comiendo alimentos rajásicos, poniéndote música un poco así que te anime, bueno, diferentes. Y sobre todo, lo que se ha visto hace una diapositiva o 2 o 3 atrás, no recuerdo, que dice, la mente está por encima de tal, pero por encima de tal está Buddhi y por encima de Buddhi está. Entonces, en principio, desde donde estamos, la mente la tenemos que usar para poner orden en todo lo que está por debajo de la propia mente. Así que cuando uno piensa en una forma más armónica, más equilibrada y toma decisiones, pero no las toma un día y luego las olvida, no, las toma firmemente y las renueva diariamente. Llega a conseguir aquello que se ha propuesto y de esto no tengo la más mínima duda. Sí, sí, lo que está claro. Sí, no, que más o menos lo que he entendido que dice Clarisa es que la mente puede vencer a tu constitución, ¿no? Aunque tú tengas, seas por ejemplo Kapha y tengas mucho de laguna de tamas, con tu mente tú puedes controlar eso, ¿no? Es lo que está diciendo más o menos. Por supuesto que sí. Pero sí, evidentemente en el plano físico se tiene que ayudar pues con una alimentación equilibrada, etcétera, etcétera, eso sin duda. Pero la mente pone en orden todo lo de abajo. Está claro que hay esos niveles, ¿no? El plano superior domina sobre el plano inferior. Todo está relacionado, todo está interpenetrado. Y el físico afecta a la mente también, pero aquí lo está diciendo, ¿no? La mente es más poderosa y aún más poderoso es Buddhi, aún más poderoso es esa voluntad del espíritu. Lo que está claro es que, digamos que todo lo tendríamos que tener en equilibrio, tanto lo físico como la mente, tiene que estar todo en equilibrio porque todo se está interpenetrando. Pero hay un momento también, antes no sé en qué lugar,
que lo decía, ¿no? De que el sabio está por encima de los efectos de las gunas. Es decir, cuando uno tiene sabiduría, sabe que, bueno, mi naturaleza es tamásica o mi naturaleza es rajásica, pero yo soy sabio y por lo tanto yo actúo de diferente manera, o sea, actúo como tengo que actuar, no me dejo influenciar por las gunas, ¿no? De hecho, se puede decir, Ramón, también que el sabio ha llegado a ser sabio porque ya hizo el trabajo de equilibrar y armonizar todos esos aspectos en él, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental. Y habiendo armonizado todo esto, entonces su atención ya no se ve perturbada y entonces puede fijarla en lo superior y seguir trabajando en el mundo físico, cumpliendo con sus deberes, sin verse perturbado por todos los movimientos de ese mundo. Falta un cuarto de hora más o menos para que acabe, para que lleguemos a las 8. Yo lo dejaría aquí, pero os adelanto de que queda la parte más bonita de la zona que estamos trabajando, que es el Karma Yoga. Queda la mejor parte por explicar. No hemos entrado todavía en lo profundo del Karma Yoga, pero yo lo dejaría aquí porque creo que lo que viene a continuación está tan bien, me gusta tanto, que creo que merece la pena dedicarle el tiempo necesario para que lo comentemos, para que hayan preguntas, opiniones, etc. Me parece Entonces, muy bien, Ramón. Si Se merece el tiempo y la dedicación. Gracias. ¿Qué capítulo es, disculpe, este capítulo que está exponiendo? Mira, del espera, escrito. lo dejo un momento, lo dejo, a ver, salgo de aquí, dejo de compartir y voy, un momento, voy a buscar en el Bhagavad Gita donde lo tengo. Del escrito del archivo que enviaron, ¿qué capítulo es esta parte? Voy a buscar aquí donde diga Karma Yoga. Mira, lo tengo. Creo que es el 3, Ramón. Sí, sí. Es capítulo 3, la acción. ¿Vale? Ok. Capítulo 3 pone la acción. ¿Vale? Ok, gracias. Miraré de que el próximo día, a ver que no os veo ahora, lo tengo, estoy fuera. Vale. Miraré del próximo día en las diapositivas tener estas referencias de capítulo y esloca para si hay estas dudas que podamos identificarlo enseguida. Y bueno, pues amigos y amigas, a vuestra disposición si queréis hacer algún comentario o alguna opinión o alguna pregunta. Hola. Hola. ¿Estáis ahí? Magda, no sé si en el chat ha habido alguna pregunta. Mira, ahora hay una mano de la Emilce. Emilce. Sí, el agradecimiento, porque no debe faltar. Realmente me encantó, porque no pensé, no pensé la relación tan importante que se hizo con el Bhagavad Gita. Yo solamente lo había pensado como una historia épica hindú, y esto hizo un destello en mí. Yo dije, qué maravilla. Así que no puedo dejar de agradecer. Me alegro de lo que estás diciendo, Emilce. Lo que sí, por favor, os recomiendo que leáis el Bhagavad Gita y que repaséis la lección más o menos lo que supongáis que vamos a dar el próximo día, porque así tenéis una idea de lo que vamos a explicar y entonces los comentarios yo creo que os servirán
algo más de si lo escucháis por primera vez. Y al mismo tiempo, si lo tenéis leído, seguramente tendréis preguntas también o dudas que podéis hacer, ¿no? Si es que durante mi intervención no explico lo que dudáis, ¿no? Perdona, Ramón. Miriam, y usted preguntaba si quería saber si hay algún libro de interpretación del Bhagavad Gita al estilo de Pláticas en el Sendero del Ocultismo para la Voz del Silencio. No. Bueno, a ver, hay uno, pero yo no lo recomiendo, ¿no? Es un tocho muy gordo, que es de los Hare Krishnas, que se titula El Bhagavad Gita tal como es. Y está lleno de comentarios y de explicaciones, pero yo lo he leído, no lo he leído todos los comentarios, he leído el Bhagavad Gita tal como ellos lo han traducido y algunas explicaciones, algunos comentarios, pero es muy línea Hare Krishna, Hare Krishna, ¿no? Pero lo que decía aquí Miriam era alguno parecido, pero para la voz del silencio, no decía para el Bhagavad Gita. No, sí. Sí, sí. Para la voz del Si hay algún silencio. libro de interpretación del Bhagavad Gita al estilo de las pláticas en el sendero del ocultismo para la voz del silencio. Hoy perdonad, que es que no lo veía entero, perdonadme. Sí, sí, pues Era eso a lo que yo me refería, un libro similar para el Bhagavad Gita. Miriam, luego hay otro libro que es el de Annie Besant, que da explicaciones y aclara en algún momento algún concepto. No es demasiado extensa las explicaciones que da, pero bueno, pueden servir de ayuda. Lo que ocurre es que el estilo a mí no me acaba de gustar, ¿no? Pero entiendo que las explicaciones que da Annie Besant del Bhagavad Gita son bastante interesantes y te lo puedes leer. Si no lo tienes, te lo puedo enviar. Vale. El de Roviralta Borrell, que es traducido del sánscrito directamente, la traducción de Roviralta Borrell, tiene muchas anotaciones abajo de diferentes sánscritistas y orientalistas. Y entonces esas comparaciones, esas explicaciones también ayudan mucho. Están siempre abajo, a pie de página. El Bhagavad Gita está numerado, los 18 cantos y cada canto está numerado, pero luego abajo a pie de página va insertando las diferentes traducciones y no sé si puede decirse opiniones, pero sí que es de orientalistas y traductores del sánscrito. Vale. Aquí en el chat, gracias. Navarro Gómez Iván ha colgado un archivo de Annie Besant, sugerencias para el estudio de Bhagavad Gita. Y luego otro que es el Bhagavad Gita versión Besant. Sugerencia, pues me lo voy a bajar. Sí. Me parece que lo tengo, pero bueno, por si las moscas. Y el Bhagavad Gita, la versión de Annie Besant, sí, está bien. Este es el que te hubiera enviado Miriam, así que bájatelo de ahí. Vale, muchas gracias. Emilce, está el libro que pedías. Vale. A ver, aquí hay una pregunta de Carlos que dice, ¿qué opinas sobre el estudio del Gita que ha realizado para Hansa Yohan? Ni idea, lo siento, Carlos, no te puedo ayudar. No puedo responder esa pregunta. Porque igual he leído algo, es que no lo sé. Yo recuerdo muy mal los nombres. Entonces, no lo sé si lo he leído, pero ahora no lo tengo en mente. María José Pellicer tiene la mano levantada. Sí, sí. Sí, quería saber, Ramón, si las lagunas de rajas y tamas tienen que ver con, esto a nivel microcosmos, tendría una analogía a nivel macrocosmos con
los periodos de Pralaya y Manvantara. Disculpa, María José, repíteme otra vez la pregunta. Sí, que sí, las gunas, rajas y tamas a nivel microcosmos tendrían que ver en analogía con en el macrocosmos los periodos manvantáricos Manvantara y Pralaya de actuación y de... No tienen que ver, analógicamente no tienen que ver. No. El Manvantara y el Pralaya, piénsalo que es como cuando nosotros ahora estamos despiertos y luego cuando estamos dormidos. Y esto no tiene nada que ver con las gunas. Las gunas es, una vez que el universo aparece, el Manvantara aparece y empiezan a crearse los diferentes planos de la naturaleza, estos planos, la materia tiene posee esas cualidades. La materia tiene la cualidad sattva, rajas y tamas. Pero esta cualidad la tiene también cuando está en el pralaya. Lo que pasa es que en el pralaya está todo, digamos, dormido, está todo parado, quieto, ¿no? O con ese, suponiendo, ¿no? Ese aliento, ese movimiento eterno que hay, ¿no? Pero yo diría que no tiene nada que ver. No, es como el rajas ese periodo de actividad y el tamas ese periodo de reposo. No, porque estamos, María José, estamos hablando de las cualidades de la materia en sí, que se manifiestan de esa manera equilibrada o no, cuando están formando núcleos de formas distintas, desde las más sutiles a las más densas. Las formas pueden estar más o menos equilibradas en los diferentes reinos de la naturaleza, pero no es la consecuencia de, no es el origen de. Vale, de acuerdo, esa naturaleza de las tres gunas no afecta al origen universal, sino que es el resultado de. Vale, gracias. Está complejo el tema, por eso. Sí, es que me cuesta entenderlo. Mira, a mí en esta explicación de las gunas, a mí me gusta mucho lo que habla la filosofía Sankhya, quitando de lado el tema de la dualidad, pero ella habla de que cuando el espíritu y la materia están separados, porque para ellos son dos cosas totalmente diferentes, cuando están separados sería el pralaya, porque en ese momento la materia es una materia que no puede hacer nada si no tiene el contacto con el espíritu. Sería como cuando tú acercas un imán a las limaduras de hierro, ¿no? Cuando acercas el imán, por proximidad, las limaduras empiezan a activarse. Pues lo mismo ocurre. Si el espíritu y materia están separados, no hay nada. La materia está inerte, no se produce nada, sería una especie de pralaya. En cuanto se despierta el universo, el espíritu va a entrar en contacto o se aproxima a la materia, y esa proximidad lo que hace es que desequilibra las gunas, desequilibra lo que forma parte de la naturaleza, de la materia, sattva, rajas y tamas. Los desequilibra, y entonces cuando la materia empieza a accionar, empieza a moverse, a hacer formas, y es cuando, bueno, el universo empieza a caminar, ¿no? Esa explicación de la Sankhya a mí me gusta mucho. Sí. Sin embargo, la teosofía no lo explica así. Ya, la pero teosofía dice, espíritu y materia no están nunca separados, espíritu y materia. Cuando está el universo en pralaya, en el espacio universal no hay formas, pero está lleno. Es decir, cuando dices el vacío de qué? El vacío de formas, pero al mismo tiempo, y ahí la paradoja, dices el plenum. ¿Por qué? Porque el universo anterior está ahí en completa disolución, está todo.
Y cuando nazca un nuevo universo, tendrá el karma del anterior, porque partirá de todo lo que se logró en el anterior universo, en el anterior Manvantara. Entonces, cuando está todo ahí en el espacio universal, espíritu y materia son uno, el todo, una sola cosa, no hay dos cosas. Pero como dice Ramón, está ahí en un estado de latencia, no hace nada, hasta que empieza a moverse algo. En la doctrina secreta, en el primer tomo, dice, y esto es la aurora de la manifestación. Y a partir de ahí se van generando. Esa materia virgen, que siempre es virgen, contiene todo lo que se va a poder realizar cuando aparezca el siguiente universo. Pero si no es movida por el espíritu, no va a poder ser. Entonces espíritu y materia están siempre ahí y siempre trabajan para par. También en el primer tomo dice padre, madre, y luego hay otra palabra que es sánscrita, Swabhavat. Padre, madre, Swabhavat. Sí, está ahí. Es el potencial de todo el universo que se va a manifestar, está ahí antes de que se mueva nada, el potencial. Y luego cuando empieza a moverse, se tiene que activar ese potencial. Parte de ese potencial son las 3 gunas. Pero es aquello que mueve a todo lo demás, no son las 3 gunas que mueven a aquello. Bueno, pues amigos y amigas, hemos Oh. llegado a las 2 horas. Gracias de nuevo. Y... Gracias a ti, Gracias. Ramón. Gracias. A ver, un momentito, si despides para cerrar la grabación, por favor, para que quede así un poco con cara y ojos las despedidas. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Hasta el próximo día 13 de abril. Gracias. Espero Gracias, veros Ramón.